Ok, el otro tema que vamos a ver hoy se llaman variables y categorías. Ese prometo que no duró mucho. Y aquí ya después me quedo nada más atendiendo 3 o 4 personas. Tengo como 2 o 3 en lista que ahorita les digo. Ok, vean, el tema de las variables y categorías. No voy a durar mucho hoy, tal vez en la explicación. Ya después del martes veremos un poquito más la parte práctica. Son dos conceptos relacionados, pero realmente no es que sean lo mismo. Si ustedes se acuerdan, la primera clase les hablé un poco de que habían, digamos que en términos generales hay dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, que no necesariamente son los únicos, pero digamos que son los que más funcionan para tratar de entender este mundo de la investigación y poderlo relacionar como a los hechos que normalmente nosotros vemos. O sea, se habla del enfoque cualitativo, interpretativo, analítico, más valorativo, y el enfoque cuantitativo más tendiente a ese tema de demostrar la verdad. Y obviamente esa verdad inalcanzable, pero de un aspecto que yo pueda realmente crear, no sé, como una ley, determinar un elemento específico. Y para eso ocupa mucho, sobre todo el uso de números. Bueno, más o menos entendiendo esos dos enfoques, desde esa perspectiva, ¿verdad? Podemos hablar de estos dos elementos que podemos decir que son como primos entre ellos, o primas, pero tienen una relación desde el punto de vista metodológico para poder entender el proyecto y nos ayudan a dimensionar el proyecto, pero su concepto no es el mismo, como lo vamos a ver acá. Entonces, vamos a entrar primero por el tema de variables. Las variables, por lo general, es lo que nos han enseñado a nosotros en nuestras investigaciones, sobre todo en la escuela y colegio. Tal vez en universidad no, porque ya cada uno cuando toma su profesión, tal vez no. Pero vamos a ver, cuando uno habla de investigación, normalmente a nosotros nos queda la idea del colegio, de biología, de física, o sea, como esas áreas de ciencias. Y siempre pensamos precisamente en qué es que es la demostración, un indicador, un valor, por ejemplo. Voy a investigar que cierto insecto es control biológico de otro. Entonces uno hace experimentos y entonces siempre relaciona investigación a experimentos, pero estos experimentos al final utilizan ciertos indicadores para lograr demostrar eso. O sea, si yo demuestro que es control biológico, es porque en la presencia del insecto A, el insecto B, su tasa de reproducción disminuye. ¿Ven? Entonces tenemos un tema de tasa de reproducción. Hay otro tipo de estudios donde nosotros, la misma sociedad nos ha llevado a eso, diría yo, aunque obviamente más de uno de ustedes, gracias a Dios, ya tiene otro desarrollo investigativo también por su profesión. Utilizamos sobre todo valores para poder justificar tomas de decisiones. Entonces hablamos de, no sé, por ejemplo, estamos hablando de la creación de un programa social X. Entonces tomamos como base, no sé, datos del INEC, estadísticas, y con eso entonces indicamos que a partir de de esos indicadores, parámetros, se construye la política pública, no sé. Supongamos que un programa para la creación de escuelas únicamente en zonas más que urbano marginal, no sé. eh, digamos que zonas de alta peligrosidad y entonces a partir de un programa de creación de esas escuelas, porque el indicador nos dice que mientras más escuelas, menos delincuencia, algo así. Entonces ahí tomamos la justificación a partir de eso. Bueno, ¿a qué llego con esto? Que finalmente esos indicadores es lo que nosotros llamamos variable. El concepto de variable es aquel indicador o parámetro que puede tomar una serie de valores continuos o discretos, porque aquí puede ser continuos o discretos, em, y dependiendo de su clasificación o el tipo de variable, puede ser que tenga o no dependencia alguna. De ahí es donde viene aquel famoso X, variable independiente, Y, variable dependiente. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos gráfico XY, donde teníamos, no sé, una relación lineal, Y igual a MX más B, la ecuación de la recta, y entonces nosotros decimos X puede tomar cualquier valor, pero Y va a depender de los valores de A, por ejemplo. Eh, ejemplos que tenemos de eso, no sé. Por ejemplo, eh, cantidad de personas versus cantidad de oxígeno en un cuarto cerrado. Mientras más personas, menos oxígeno para cada uno. Bueno, entonces el oxígeno es dependiente de la cantidad de personas que hay, por ejemplo.
Entonces, ejercicios de matemática que siempre nos ponían o en nuestras mismas profesiones donde siempre pensábamos en ese famoso XY. Eso precisamente son variables, porque son aspectos del punto de vista de la investigación que se miden por una unidad de estudio o una unidad de cálculo. Entonces, esas son variables. Sobre todo en proyectos con un enfoque cuantitativo, nosotros vamos a requerir de variables. En el proyecto propiamente ustedes de TFG puede ser que incorporen algunas variables, aunque nosotros digamos directamente no las pedimos en el cuadro de categorías, pero sí les doy el concepto para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, puede ser que yo haga una categoría de estudio donde tengo el estudio de las prácticas actuales, pero dentro de eso yo incorpore una variable como madurez, una, ¿verdad? Conste, volví a decir lo mismo, madurez no es el diagnóstico, pero puede ser una variable. Entonces, las categorías en el caso de nosotros se componen de variables, pero su concepto de categoría es más amplio. Entonces, entendiendo que precisamente las variables son indicadores, parámetros que pueden tomar una variedad, valga la redundancia, de valores. Entonces, esto sobre todo es muy útil en proyectos de orden cuantitativo y por eso se clasifican en aquellas como dicotómicas, continuas, intra, independientes, dependientes, donde por ejemplo tenemos una división de colores, eso es una variable, el color podría ser una variable para después obtener datos de eso. Ahí puse lo de grado de madurez también, porque el grado de madurez hasta cierto punto es una variable. Un grado de madurez que me va a determinar un rango, por eso les decía que puede ser continuas o discretas. Las comparación dentro de un grupo, entre grupos también. Entonces está el intra en el mismo grupo, el inter entre varios grupos. Están las que son independientes, lo que les mencionaba, pueden tomar los valores por sí mismos, no tienen que depender, no hay una relación hacia algún otro elemento que sea lo que provoque esa variación de valores. Y después están las dependientes. Bueno, ahí tenemos lo que son variables. Propiamente, ya para los proyectos, en la mayoría de los casos de ustedes, nosotros nacemos de lo que le llamamos categorías, no de las variables, sino de las categorías. En los estudios más valorativos, analíticos, cualitativos, como más o menos los que ustedes están trabajando, existe la unidad de estudio, porque no es que no existe, sí existe, pero nosotros la unidad de estudio nos va a servir para poder llegar a las unidades de significado, que son unidades de significado. Y no, aquí no voy a hacer como la retórica, unidad de significado es categoría, no. Una unidad de significado es en realidad un objeto de estudio o un elemento de estudio desde un punto de vista más amplio. Eso significa que puede ser una temática, puede ser propiamente no un objeto, sino ese rango de elementos que yo puedo establecer dentro de, valga la redundancia, una categoría, o sea, una agrupación como tal, pero que no vamos a poder observar directamente. Y ustedes dirán, "Sosa, ¿cómo? No son observables directamente. ¿A qué se refiere? Ok. Cuando yo, por ejemplo, digo que yo voy a medir la temperatura de un cuarto y es la variable, yo la puedo observar directamente desde el punto de vista de medición, porque la temperatura se mide con un termómetro. Lo que pasa es que en el punto de vista de categorías, como no estamos hablando de unidades de medición de ese tipo, sino que estamos hablando de elementos que nos permitan a través de ellos alcanzar la solución y no son observables directamente, significa que no podemos medirlas. Entonces, pongo el ejemplo. Yo ocupo estudiar las prácticas de gestión actual. Entonces, las prácticas de gestión actual no son observables directamente porque no son medibles directamente. Ahí es donde también otra razón más para que no utilicen adjetivos. Yo no puedo determinar si una práctica está mala o buena. Lo que puedo determinar es si la práctica es adecuada o no con respecto a algún elemento contra el que tengo que comparar.
Porque cuando yo digo mala, ya estoy midiendo, o sea, estoy estableciendo un parámetro, pero ¿contra qué lo estoy estableciendo? Y realmente ese es el parámetro contra el que tengo que medir. O sea, realmente, por ejemplo, para valorar las prácticas de una organización, no es una sola herramienta de medición. Incluye realmente hacer un trabajo amplio, integral, y como dice aquí, no son observables directamente, exactamente, porque se obtienen los resultados que nosotros esperamos, pero de una manera indirecta. Entonces, puede ser que yo para analizar las prácticas utilice entrevistar a las personas, focus group con, no sé, digamos que entrevista a los directores, pero focus group directamente, no sé, con unos cuantos gerentes. Voy a requerir de una revisión documental para ver las prácticas, un poco de juicio de experto para valorarlas y a partir de eso, entonces yo hago un análisis integral y con eso le doy forma al resultado de las prácticas como tal. Entonces es un elemento para poder estudiar. Entonces, las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización y se refiere a clases de objetos. También se pueden dividir en subcategorías, que son como los conceptos operativos que van a venir a conformar la categoría, y sobre lo cual también en buena parte nos va a guiar a la creación del marco teórico, porque son también lo que nos marca las pautas de lo que vamos a estudiar en el proyecto y por lo tanto lo que debería aparecer en el marco teórico. Entonces, ¿cuáles son las características de las categorías? Primero, son conceptos, o sea, son temáticas, son elementos de estudio que yo no voy a medir directamente, o sea, no tengo una herramienta X para medirlo. Vuelvo al mismo punto, yo puedo medir la madurez de una organización, pero esa es una variable. No significa que con eso yo puedo determinar las prácticas actuales. Entonces, por eso es que la categoría hay que verlo desde el punto de vista genérico, es el elemento amplio que estamos queriendo estudiar. Pero hay otra característica sumamente diferente a normalmente cuando uno tiene variables. Cuando uno tiene variables, por lo general uno quiere que cada objetivo responda a una variable. Pero en las categorías no funciona así. Y ya se los muestro. En las categorías funciona de esta manera. Es más el elemento libre de estudio que realmente asociado a una fase. Entonces, cuando yo delimito una categoría, como por ejemplo prácticas de gestión de la organización, ese no solamente está asociado al primer objetivo, porque yo requiero también de esas prácticas para poder alcanzar la solución. Entonces, significa que esas prácticas se van a mantener ahí vivas y constantes en cada una de las partes del proyecto. Por lo tanto, la categoría no está asociada al objetivo, para nada. Ahora, que sí, los objetivos en sí van a tener un entronque o un cruce como el que estamos viendo con las categorías, eso sí, porque precisamente esa integración de las categorías con las fases en el momento en que se cruzan es lo que permite generar los productos o subproductos que va a tener el proyecto, o sea, los productos como tal entregables o subentregables. Porque la categoría, por ejemplo, de proyectos en la organización cruzado con la fase uno nos va a dar como entregable un inventario de características de los proyectos. Porque la categoría de prácticas de la organización en gestión de proyectos cruzado con la fase uno nos va a dar un análisis de las prácticas actuales. Todo eso va componiendo o es parte del diagnóstico. En la fase 2, el estudiar los proyectos sobre, digamos, la identificación de buenas prácticas es para obtener de ahí los requisitos que vamos a comparar o los puntos importantes. El estudiar las prácticas de la organización con respecto a la fase 2 es para valorar que una vez que tengamos las prácticas, si realmente algo de lo que tenemos también ajuste y no sea necesario tampoco incorporar algo nuevo. O sea, las categorías van cruzando transversalmente la realización del proyecto, pero no es como las variables donde las variables están sujetas a cada objetivo.
Entonces, las categorías van cruzando transversalmente, mientras en la parte, digamos, secuencial vamos sucediendo cada una de las fases del proyecto. O sea, lo vamos construyendo secuencialmente. Entonces, vean que esta es la visión completa de lo que es la relación categorías-objetivos. Y así también es la visión que hay que entender que es una categoría. Entonces, devolviéndome a las características, es donde entonces las categorías van marcando esos puntos importantes de estudio por parte de nosotros. Eso es lo que marca las categorías. Eh, vamos a ver, por sí solas no, pero en conjunto con los objetivos nos terminan de delimitar el alcance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no voy a meter como elemento de estudio el costo-beneficio del proyecto, está fuera del alcance. Entonces yo no tengo por qué construir un entregable en función del costo-beneficio cuando está fuera del alcance del proyecto. Ejemplo. ¿Ven? Entonces, en un caso como ese, no, la categoría nos ayuda a definir hasta dónde llega el alcance. Entonces, cuando uno define el alcance, ve el objetivo. Sí, de cada objetivo hay entregables, pero también tengo que valorar las categorías para saber más o menos también delimitar ese alcance, no solo de los objetivos. O sea, los dos en conjunto, por eso esta gráfica, que me gusta que las vean y la entiendan bien, es porque vean cómo los dos trabajan en conjunto realmente para generar esos subproductos. Esto es como ver los grupos de procesos que tiene el PMI con las áreas de conocimiento. Entonces, en final, los dos, el cruce provoca procesos. En el caso de nosotros, provoca los subproductos. Ok, ¿qué más con las categorías? Necesarias para organizar el estudio y define conceptos también necesarios para la investigación. Porque al concretar yo las categorías y saber qué es lo que yo quiero estudiar del proyecto, también me ayuda a orientar la construcción del marco teórico. O sea, pónganse a pensar que realmente ustedes desde este momento ya también están pensando en el marco teórico, los elementos que han venido investigando, de lo que he tenido que leer, pero ya con las categorías van a tener más claro entonces qué es lo que habría que incorporar en el marco teórico, porque son los conceptos que después hay que entender para que el proyecto de ustedes sea entendible por una persona que lo lea. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las categorías ya propiamente en el desarrollo del proyecto? Bueno, aquí vienen dos cosas. Número uno, puede ser que algunas salgan puramente solo con base a los conocimientos de ustedes o de la teoría. Yo hago un análisis de mi proyecto y ya hice de primera entrada, yo sé que tengo que estudiar las prácticas de la organización, eso está fijo. Ah, tengo que ir a estudiar marcos de buenas prácticas, sí, eso también está fijo. Entonces, yo no ocupo como esperarme hasta aplicar herramientas para ver qué tengo que estudiar, no. Yo de antemano, por mi trabajo inicial, porque yo hice una investigación así, porque lo hice de la otra manera, entonces ya tengo conocimientos para ir proponiendo esos elementos que yo considero que deberíamos estudiar. Entonces esas son las deductivas. Y las inductivas son las que propiamente emergen de los datos. Durante el proceso puede ser que aparezcan nuevas categorías. Como puede ser que durante el proceso hay algún elemento que no se había determinado, se planteó como categoría y se diga, no, esto se elimina, porque realmente no ocupo estudiarla. No aporta mayor valor, obviamente bien justificado y haciendo siempre entendible el proyecto. Y entonces a partir de eso es que se determina que haya que hacer algún cambio en las categorías. Entonces esas son las inductivas. Ahí es donde están los dos tipos, las deductivas y las inductivas. Ok, después de eso, y viendo el proceso y el concepto gráfico, llegamos a los requisitos. Entonces, ¿cómo yo puedo plantear categorías?
Ustedes deben de conocer la teoría del campo de estudio, o sea, en este campo de administración de proyectos, portafolio, porque el ser experto en esa área me puede ayudar a determinar qué es lo que yo debería estudiar. O sea, si por ejemplo yo voy a una empresa como consultor, y lo primero que hago es como una entrevista con la persona que en buena teoría más sabe, que se supone que debería estar en las gerencias, y entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo que usted encuentra? Ese que encuentra es porque le va a dar elementos para saber qué tengo que estudiar yo. Entonces, por eso es que se dice que el investigador debe conocer la teoría del campo de estudio, porque con eso tiene conceptos que sean válidos para poder ser estudiados como categorías. Luego, determinar el tipo de información que va a requerir su proyecto. Eso también es importantísimo. La categoría nos va a permitir entender que dependiendo del estudio de ese elemento, qué será lo que yo debo estudiar, y eso significa qué información debería recolectar. También ayuda a ver cómo el proyecto va evolucionando, y conforme uno va agregando tal vez nuevas categorías, si fuera el caso, por algún resultado de dato, entonces me ayuda a ir evolucionando el proyecto. Las categorías, al igual que los objetivos, deben abarcar a todo el proyecto. Son transversales, pero en su conjunto debe atravesar a todo el proyecto para que me genere una serie de entregables, y debe ser relacionado al problema del proyecto. Y más o menos por aquí voy a ir cerrando para dar un poquito más de espacio hoy, con lo que se llama el cuadro de categorías, que es el que se llena en la sección 3.1. Ahora, para que lo tomen en cuenta y lo anoten por ahí. Los entregables, o más bien, el entregable 2 de hoy en 8 incluye los objetivos, sección 1.3 del documento. En el caso del teórico, creo que sí, es el 1.3 o 1.4. Las categorías de estudio, que está en la sección 3.1, y después incluye el alcance, que es la sección 1.3 del documento. Obviamente no tienen que poner el orden y cambiar el orden del documento. El documento tiene un machote, entonces me entregan lleno el 1.3 objetivos, el 1.4 alcance, y luego el 3.1 la parte de categorías. Porque las categorías, si bien hay que poner una como prosa pequeña, introductoria, y tratando de dar un poco, digamos, las áreas en las cuales se va a trabajar, lo que importante es llenar este cuadro. El cuadro de categorías tiene como primera columna categoría, que es el elemento amplio de estudio. Incluye la definición conceptual de la categoría, sea con palabras propias o sea utilizando referencias, preferiblemente referencias para que sean conceptos validados, solamente que fuera una personalización, entonces escriben con su propia definición conceptual. La subcategoría, que es la desagregación de la categoría. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la gestión de proyectos de la empresa, una subcategoría serían las prácticas, pero otra subcategoría podría ser la tecnología asociada a la gestión de proyectos que tiene la empresa. Esa puede ser otra subcategoría asociada a la gestión. Otra subcategoría pueden ser las personas o el recurso humano que la organización ahorita tiene, digamos que contemplado o tiene dedicado a la gestión de proyectos. Entonces vean que son elementos un poco más acotados, pero siempre relacionados con las categorías. Entonces, las subcategorías se relacionan con la categoría madre. Entonces, de una categoría puede ser que yo tenga varias subcategorías. Puede haber una categoría sin subcategorías. Sí, puede haber. El propio elemento como tal se vuelve una categoría, pero puede ser que no tenga subcategorías. Luego, la definición conceptual de la subcategoría, de igual manera, con sus palabras o referenciado a algún documento o alguna cuestión. La quinta columna, pregunta generadora. La pregunta generadora es una pregunta amplia, y ténganlo claro, no se responde con sí o con no. O
sea, la respuesta de esa pregunta es una respuesta que tiene que elaborarse. Es una pregunta que debe elaborarse. Entonces, es una pregunta donde para responderla yo debo llevar un cierto proceso. Entonces, no es tan simple como decir sí o no. ¿Qué pasa con eso? Entonces, son preguntas que utilizan operadores como cuál, cuáles, qué, cómo, por qué. Es lo que normalmente se utiliza. Eso es lo que van las preguntas generadoras. Entonces, por ejemplo, gestión de proyectos de organización, definición conceptual, es el conjunto de prácticas que utiliza actualmente la organización para gestionar sus proyectos o la cantidad de recursos o X, Y, Z. Su categoría, herramientas y plantillas. Entonces, definición conceptual hace referencia a los formatos que se utilizan para la gestión de los distintos proyectos asociados al modelo que tiene la empresa, algo así. Pregunta generadora. ¿Cuáles son las prácticas comunes que aplica la organización para gestionar sus proyectos? Esa puede ser una. Una segunda pregunta dentro de ese mismo campo de la subcategoría que estoy mencionando, porque las preguntas generadoras van por subcategoría, no por categoría. Entonces pudiera ser, ¿qué mecanismos son los más frecuentes que utiliza la organización para gestionar el proyecto? En una pregunta más o menos su valoración y el otro cuáles son las frecuencias. Esa puede ser dos preguntas generadoras, pero en ningún momento se responde con sí o con no. Y la última columna es la que se denomina instrumentos. Los instrumentos significa que ustedes desde ahorita vayan pensando inicialmente cuáles son posibles técnicas que yo puedo utilizar para poder darle satisfacción a lo que se espere de la subcategoría. Entonces, preguntas generadoras, instrumentos están asociadas a la subcategoría, no necesariamente a la categoría. Ahí lo que hay que tener cuidado es determinar cuáles sí son categorías, cuáles son subcategorías, a qué están relacionados, pero ojalá que no sean muchos. ¿A qué me refiero con la palabra mucho? O sea, realmente hemos venido trabajando un modelo donde uno ve que como con dos o tres categorías principales y cada una con una o dos o tres máximo, es un trabajo manejable, pero es que hay gente que a veces pone como 20 categorías creyendo que con eso le dan más importancia al proyecto y su categoría ni para qué les cuento, ¿verdad? Y eso no funciona así, o sea, sería tan específico que termina uno como viendo una microgestión que realmente lo que debería estar haciendo como proyecto. Ok, entonces, aquí sigue lo de las preguntas generadoras y demás. Yo ahorita solo quería darles como esta media hora de introducción a esto, porque igual después vamos a verlo, vean que no quedan tampoco muchas láminas. Y ahí después es ver algunos ejemplos ya construidos, que obviamente lo que no quiero es saturar mucho después de haber visto objetivos y eso, porque yo sé que esto satura, porque ya dice, bueno, y tengo que pensar ahora en esto otro y los objetivos. Que el punto no es saturarlos. Entonces, más o menos dejo por aquí eh, para poder abrir un espacio, digamos, de atención. No sé si tendrán dudas con las categorías, si ocupan que amplíe algo ahorita, si no para después el martes yo lo ampliaría. Quedamos claros que el entregable del problema me lo tienen que entregar ya en esta semana. Reviso, espero para el martes. El entregable 2 no es para el martes, sino para de hoy en 8. Y no sé si alguno tiene alguna duda, consulta. Profe, Ninguno. lo mío tal Ujú. vez era como para ver si tenía espacio hoy o a ver si puedo ahí entrar en la fila o cuándo me puede dar unos 5 o 10 minutillos. Sí, profe, yo también, por favor. Ok, vamos a ver. Primero, dudas del tema, propiamente. ¿No hay? Ok. Paro grabación, porque ya lo que sigue no